y también los de la compañera de la señora Mary, pero a ella sí le pedí que me los enviara al correo. Entonces, para que ustedes vean pues, de quiénes he recibido, miren que nadie más. Ya el resto son pues, de otras cosas que hago. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, como les decía, el día de hoy nos vamos a concentrar en mirar un poco sobre hortalizas. Entonces, yo les compartí algunos documentos que son pues pertinentes como manuales de producción. Si ustedes tienen alguna duda, uno generalmente se va por una guía técnica del cultivo que sea, puede ser papa, bueno, lechuga. Yo aquí les voy a mostrar unos y les envié también un libro grande, que es este, Producción de Hortalizas. En este se tiene pues diversas especies, miren, cebolla de bulbo, y les van a dar acá el tomate, entonces les dan de todo lo de tomate. Entonces, ¿cuáles son las generalidades? ¿Por qué es importante económicamente la parte nutricional, la situación actual? Pues este documento es viejito, entonces no es tan actual, pero en el que les compartí que es de hortalizas, sí nos compete a Colombia. Aquí ya la taxonomía de tomate nos dice aquí como las especies que hay, porque si ustedes se acuerdan está el cherry, chonto, o sea, hay muchísimas. Anatomía y fisiología del tomate, entonces cuáles son sus características, cuál es su forma de reproducción. Aquí está también, miren, el clima para el cultivo del tomate, la agronomía del cultivo, entonces pues qué labores se deben hacer, cómo se debe llevar, la parte de la adaptación, miren, aquí están las épocas de siembra, tipos de cultivares o variedades, que ya pues es lo que yo les decía a ustedes, que dependiendo del cultivar, dependiendo pues del laboratorio que lo genere o de la casa de semillas que lo genere, tienen cultivar, que está el sistema de producción, por ejemplo, preparación de suelo, sustrato, ay, perdóneme. Aquí está lo de la siembra, miren, cómo se va a hacer, todo. Densidades y población de siembra, sistemas de poda y tutorado, aportes, el manejo del riego, abonamiento y fertilización, manejo de arbences, manejo de plagas, enfermedades, manejo de la cosecha y post cosecha y pues la bibliografía. Y así está para el pimentón, cebolla de bulbo, está para zapallo, melón, habichuela, cilantro para follaje, cultivo de la lechuga. Y ya. Este es uno que yo les comparto que se llama Producción de Hortalizas de Clima Cálido, es de la Universidad Nacional. Como se dan cuenta, hay algunas que son de clima frío, pero pues acá dice clima cálido, pero sin embargo la mayoría también se pueden tener en clima frío. Entonces este es como bastante completo, yo por eso se los compartí a ustedes. Es del año 2004, sin embargo pues la mayoría de las condiciones no varían. Les compartí este también, que se llama Plan Hortícola Nacional, y aquí pues lo mismo, ya aquí nos habla más también de importaciones, exportaciones, producción, pero lo que nos compete a nosotros es a partir de la página 195, acá la ponen como 191, pero está en la 100, o sea, nosotros aquí ponemos 195 y ahí les aparecen. Entonces, aquí en lo que les compartí, miren que está ají, albahaca, alcachofa, berenjena, brócoli, cebolla de bulbo, cilantro, cúrcuma y jengibre, espárrago, espinaca, guisantes o arvejas, habichuelín, lechugas, orégano, romero, salvia, tomate, larga vida, tomillo y zanahoria. Adicionalmente les compartí una guía para el cultivo de papa, y estas así que ya son como tal para lechuga. Entonces, ¿por qué se las comparto? Porque pues 2 horas no nos dan para estudiar todo lo que tenemos que aprender, o para ver todo lo que tenemos que aprender como tal de los cultivos, que si se dieron cuenta pues está todo integrado como tal. Yo por eso les doy como bibliografía que es confiable y se las comparto para que ya con más detenimiento ustedes, pues dependiendo de lo que vayan a sembrar,
puedan centrarse en eso y mirar. Hay más libros, voy a buscarlos porque yo tengo ya como tal de más especies. Tengo uno de zanahoria. Bueno, hay más especies, como les decía, pero pues no podemos hoy ver todas. Ya sería dentro de lo que ustedes tengan, pues básicamente si quieren saber cuál es la forma de cultivo, cómo se cuida, ustedes pueden buscar guía técnica del cultivo y les va a salir una guía como esta. Busquen que sea entidades reconocidas, por ejemplo, la papa Fedepapa, del ICA, de Agrosavia, por ejemplo, la Universidad Nacional, que sean pues fuentes confiables en donde ustedes puedan saber, miren. Entonces, este no es netamente colombiano, este es de otro país, pero sin embargo, los aspectos son muy similares a los de Colombia porque pues somos como países similares. Entonces, voy a iniciar. Entonces, a ver, les digo. De estos están aquí albahaca, alcachofa, berenjena, brócoli. Entonces, vamos a sembrar brócoli. Por eso les voy a mostrar la parte del brócoli, porque el día de la siembra vamos a tener brócoli. Señora Ángela. Señora. Sí, profe, yo tengo, su merced me puede sacar de una duda, es que a mí me comentaron que el ajo le quita muchos nutrientes a la tierra. No sé qué tan cierto será, profe. Necesito que su merced me saque esa duda, no sé si ahorita o más adelante, Más porque adelante, listos, profe. saqué esa duda. Listos, profe. Muchísimas gracias. Listo, permítanme un segundo, ya les digo cuáles son las especies que hay. Entonces, tenemos brócoli, acelga, coliflor, repollo. Me las anoto en mi cuadernito para concentrarnos principalmente en esas el día de hoy. Con eso es más fácil, ahorita que vayamos a hacer la práctica como tal, ya ustedes llegan súper preparados. Entonces, brócoli, acelga, coliflor, repollo, les iba a preguntar otra cosa. Ustedes revisaron y tocaba que hicieran una votación, pero no me dijeron cuáles van a sembrar. Entonces quería saber por qué necesitamos elegir las plantas. Maíz, frijol, arveja, quinoa. ¿Siguen ahí? Sí, profe, claro. Señora. Profe, como tú nos habías dicho que no debiéramos de sembrar de una misma especie porque se pueden enfermar y se acaba todo el sembrado, veo que van a sembrar muchas crucíferas. Solamente la selga se sale de esa. ¿Las van a hacer en distintos lugares o qué? No, señora, se veían en una misma era. O sea, se salen el pepino de guiso y la selga. Los otros son brócoli, coliflor, repollo, pepino, combro. Y también Sí. vamos a tener maíz, frijol, arveja y quinoa y amaranto, dependiendo si ya le germinaron o qué, porque pues está ahí estén. Pero fijo, sí, Bueno. pues están mi frijol y mi arveja, que se acuerdan que hicimos el semillero el día de los semilleros. Esos ya están bien, que yo les envié fotos, esos ya están perfectos. Sandra tiene el maíz nativo. Y las otras plantas sí son del Meduque. Bien, muchas gracias.
¿Y si revisaron lo de la alelopatía, si se llevan bien las plantitas? Profe, yo lo revisé, pero así muy a la carrera, porque ayer y antier he tenido muchas vueltas de la EPS, de salir de la casa a las 8:30, llegar a las 4, ya uno no llega con ánimo de mirar nada. Le mentiría si le dijera que he revisado. Listo, no hay Me problema. disculpa, por favor. Listo, no hay problema. Entonces, como les decía, iniciaríamos, ya les muestro con el brócoli que lo vamos a sembrar. Okay. Brócoli, se me pasó. Listo. ¿Por qué les muestro este documento y no las diapositivas? Porque es más fácil para ustedes que vean de esta manera, como en el documento que está más explícito, porque si me pongo a hacer las diapositivas, de pronto hay datos que no toco. Entonces, pues, también por eso se los compartí a usted. Entonces, básicamente, el brócoli, Brassica oleracea es el nombre científico. Nosotros aquí generalmente manejamos variedad itálica y es de la familia de las crucíferas, precisamente como nos decía la señora Mary. Su origen es del noreste del Mediterráneo, entonces básicamente es una hortaliza que nosotros introducimos a la parte de todo, lo introdujimos a toda la parte de América. Entonces, si se dan cuenta, viene de Asia y generalmente se produce en países como Japón, donde se le realiza pues, un mejoramiento genético. Entonces, estos datos son del 2006, aquí nos muestran como por departamentos, permítanme un segundo, nos muestran por departamentos con la producción y el rendimiento. Entonces, si se dan cuenta, para el 2006, Cundinamarca tenía un 72% en producción y Antioquia un 4%. Entonces, si se dan cuenta, generalmente en Cundinamarca se produce mucho esta hortaliza. Entonces, básicamente Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Nariño son los cómodos departamentos. Aquí, dentro de los requerimientos edafoclimáticos que tienen que ver, edafo es de suelo y pues climáticos. Aquí podemos encontrar, pues, dentro de la temperatura mínima, básicamente tolera heladas y pues inicialmente cuando se están formando las inflorescencias, que pues ustedes saben que nos comemos, lo que nosotros nos comemos del brócoli es la inflorescencia. En cuanto a temperatura máxima, en floración temperaturas superiores a 20 grados Celsius, esto hace que se acelere el crecimiento, entonces por eso es que a veces no se siembra en clima cálido, porque pues puede que el brócoli esté muy rápido, sin embargo, a veces lo que hace es que ya se nos pasa de tiempo y ya se vuelve amarillo, como ustedes lo han visto en ocasiones, que pues ya empieza ya la flor abre como tal. Entonces, puede soportar máximo, o sea, la idea es que esté a menos de 20 grados Celsius para que esté bien. Entonces, la temperatura promedio, si ven, 14 grados Celsius a 20 grados Celsius, climas fríos y secos. Eso garantiza pues que se desarrolle de una buena manera. La temperatura óptima son 17 grados Celsius. Señora Mary. Señora, entonces no hay necesidad de que le dé mucho sol al brócoli. No, señora. Ah, bueno, gracias. ¿Te acuerdas que yo les compartí a ustedes un documento donde estaban las hortalizas de sombra, las que requieren luz y las que son medio? Entonces sería volver a revisarlo. Ahorita lo volvemos a buscar y lo abrimos para que también pues ya sepamos bien todo ese tema. Profe, ese día fue que se me dañó, a mí se me dañó el celular en 2 oportunidades, las fases de la luna y esta que estás hablando de estas plantas. Entonces, como no he repasado mucho, no las tengo claras. Sí, gracias. Yo igual les subo ahorita los videos que faltan, no lo he hecho porque estaba esta semana pues corriendo por un lado y otro. Y les envío los links del video por video para que ustedes puedan entrar a verlos. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de la humedad relativa se requiere el 60 al 75%.
Si se dan cuenta, aquí habla de clima frío y seco, básicamente. Entonces, esta humedad relativa no es tan alta como por ejemplo el 80 al 90%, que hay plantas que sí requieren bastante humedad relativa. Dentro de la parte de suelos, pues nosotros manejamos, si se dan cuenta, se adapta bastante a suelos francos, francolimosos o bueno, aquí debe ser francoarcillosos. Es una hortaliza que se adapta muy fácil a diferentes tipos de suelos y pues deben ser profundos precisamente para que pues su raíz se desarrolle y se arraigue bien al suelo, que puedan drenarse para que precisamente no tenga pues tanta agua al suelo, porque si no se generan enfermedades, y pues ricos en materia orgánica. Entonces el pH generalmente es de la sabana y el de acá de esta parte de Cundinamarca es 5.5. Entonces si se dan cuenta 6 a 7, todavía ligeramente la acidez y medianamente la salinidad. Entonces en este caso, si se dan cuenta, es una hortaliza que no, pues, no es como por así decirlo tan delicada como otras. Y pues en la altitud ya de 2.200 a 2.800 metros. Esto puede variar también dependiendo pues de la temperatura de la zona, porque hay zonas pues que cumplen con la altitud, pero a veces la temperatura no es óptima. Pero pues si se dan cuenta es una hortaliza muy fácil. Entonces, aquí habla como tal del manejo del cultivo, la preparación del terreno que se realiza con 30 días de anticipación a una profundidad de 25 a 30 centímetros. Esto ya es cuando nosotros tenemos un suelo o un área bastante grande y queremos hacer la preparación con tractor, pues básicamente la profundidad o la capa arable, que es lo que penetra la herramienta, va a ser de 25 a 30 centímetros. En este caso, pues nosotros lo podemos preparar con asadón, o si tenemos el bancal o la matera, pues ya saben la profundidad que debe tener. Igual se acuerdan que en la tablita está como la profundidad de siembra para que tenga el espacio. Entonces, se puede realizar con 30 días de anticipación. Entonces, lo que ustedes pueden ir haciendo es, si tienen, que se vayan programando de tal manera que ya pues cuando vayan sacando unas hortalizas ya pueden ir sembrando las otras. Bueno, en la parte del semillero, aquí nosotros pues podemos tener en cuenta esto, porque precisamente aprendimos a hacer semilleros. Si se dan cuenta, las semillas para que germinen requieren una temperatura de 21 grados Celsius a 24 grados Celsius. Entonces, lo ideal es nosotros poder suministrar esta temperatura a las semillas para tener pues un mayor porcentaje de germinación y que sea más exitoso. ¿Cómo se puede hacer esto? Utilizando pues bolsas plásticas, haciendo mini invernaderos o poniendo las extensiones donde vayan a estar cálidas, y también podemos utilizar, como les decía a ustedes, un termohigrómetro y tenerlo cerca. Con eso pues estas temperaturas hacen que efectivamente nos germine muy bien. Entonces, el lugar donde están las plántulas debe proporcionar buena luminosidad y humedad del suelo. Lo que les decía, si no tiene buena luminosidad, las plantas se piolan, es decir, que se alargan y pues ya ellas difícilmente van a ser viables. Entonces, la humedad también es para que tengan las condiciones óptimas para poder seguir desarrollándose y formando hojas. Y aquí lo que yo les decía, cada planta es diferente para realizar su trasplante. No en todas funciona lo mismo. En este caso, se realiza cuando la planta tenga de 3 a 4 hojas verdaderas. Verdaderas pues son, inicialmente saca 2 hojitas chiquitas, esas no son hojas verdaderas. Ya saca otras arriba y otras de nuevo arriba, ahí ya tiene las 4 hojitas verdaderas. Ahorita venga, les muestro cuáles son las hojas verdaderas en el brócoli, para que ustedes puedan saber pues cuándo deben realizar su trasplante. Con eso es más fácil para ustedes identificarlo una vez hagan su semillero. Miren estos semilleros tan bonitos. Entonces, como les decía, estas de aquí que están grandes ya son las hojas verdaderas. Entonces,
Ustedes van a ver que inicialmente saca unas hojitas que son como redondas que parecen un corazón, y como son crucíferas, van saliendo en cruz y se dan cuenta. Entonces ya estas que se ven como más aserraditas, esas ya son hojas verdaderas. Una vez tenga 4 hojas o 2 pares de hojas, ya se puede hacer su trasplante. Entonces, miren por ejemplo estas de aquí. ¿Sí ven? Ya tienen las hojitas como tal. Y aquí ya cuando las trasplantan, miren, tienen ya sus hojitas. Lo ideal es que no se les pase de tiempo, o sea, que ya cuando ustedes ven que están así como este semillero, empiecen a hacer su trasplante, porque si no, pues ellas empiezan como a deteriorar y pues empiezan a retrasar. Entonces, lo ideal, miren, aquí está la planta. Lo ideal es que cuando ya esté así, de una vez se pasa a suelo. Listo, entonces, generalmente, miren, 250 a 300 gramos de semillas para una hectárea. Entonces, ya ustedes lo que pueden hacer con esto es hacer una regla de 3 simple y saber qué espacio tienen ustedes y pues cuántas semillas van a necesitar. ¿Cómo hacen eso? Pues pesan cuántos gramos, cuántas semillas pesan un gramo, ya ustedes saben pues, ahí cuántos gramos de semillas son y germinan esas semillas. Me pasé para la berenjena. Perdón. Listo. Entonces, tienen ustedes que estar pendientes también de que las plántulas que van a trasplantar no estén amarillas, no estén con plagas, no estén comidas, no les vean ustedes como achicopaladas, como enfermas. Y pues para eso deben tener un color verde bien, bien brillante, bonito. Y cuando ustedes las vayan a sembrar, solamente se siembra hasta la mitad del tallo, precisamente para que no se vaya a volcar. O sea, si ustedes la siembran muy abajo, la planta a medida que va creciendo, con el peso se va a ir de lado. Entonces es importante que tengan en cuenta todo eso. Listo, entonces aquí pues básicamente son como las variedades, las características de ciertas variedades, miren. Entonces, ya pues nosotros generalmente aquí tenemos, como yo les decía, ya les muestro, el que yo tengo es brócoli calabresa, ¿sí? Creo que no está aquí. Pero generalmente esto que es Shogun, Patriot, Patrón, Legend, Arcadia, Legacy, Triathlon, estos son como los nombres de las semillas o los cultivares que se han modificado para que tengan ciertas características. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este tiene buena uniformidad de tamaño y madurez en clima frío. Bueno, este Legend, por ejemplo, este se adapta a producción en fresco y procesado. Entonces, también es dependiendo de lo que es. Miren, el Decathlon es tolerante al frío y al calor y es bueno para manejos en proceso. Entonces, esto pues es importante, ya si ustedes quieren comprar las semillas como tal, pueden hacerlo teniendo en cuenta pues el cultivar. Puede que estén en el mercado en la actualidad, puede que no. Entonces, ya como veíamos nosotros, ¿no? De la densidad de siembra, entonces, entre hileras 30 centímetros y entre plantas de 45 centímetros o 30 centímetros. Entonces, si ustedes sean espacio de circulación, 100 centímetros, es decir, pues dejar 1 metro entre hilera e hilera para poder pasar bien. Plantas por surco, de 888 a 999, esto ya después para la parte de producción convencional. Aquí tienen total plantas por hectárea, 62.000. Entonces, esto ya es cuando nosotros tenemos una producción a gran escala en Europa. ¿Listo? Entonces, bien, miren, la densidad de cultivo es una decisión financiera del productor y pues se pueden realizar varios ensayos. Igual, ustedes en casa lo que pueden hacer es mirar qué tanto crece un brócoli con la cinta métrica, saber ustedes
50 centímetros que están dejando de espacio entre planta y planta son suficientes o si se quedan muy pegadas. Ya en su caso ustedes van experimentando y van sabiendo pues poco a poco, porque pues este es un manual como muy diseñado para la parte tecnificada, pero nosotros que tenemos una asociación de cultivos puede que varíe porque pues como vamos a manejar la asociación de cultivos y que sean benéficas, van a crecer mejor los plantas. Entonces aquí, estas son como las labores culturales, la cuestión de arbences, el aporque, ese aporque sí se debe realizar para evitar el bosquecamiento de las plantas, la fertilización, entonces el análisis de suelo, generalmente la fertilización se debe aplicar antes de que nosotros hagamos la siembra. Ahí les compartí yo a ustedes un videito último, que es como hacen un bancal y pues cómo lo realizan desde cero, le aplican, en este caso le aplican fertilizante químico, pero ustedes pueden utilizar abono, humus, lo que quieran utilizar como fertilizante o como abono. Y pues aquí hablan de a qué susceptible, ¿sí ven? Al exceso de nitrógeno. Entonces, si nosotros le ponemos mucho nitrógeno, va a tener tallos huecos y pues solamente el nitrógeno se aplica en la etapa inicial, ¿sí ven? Y pues hay que estar pendiente en las deficiencias de boros molibdeno. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya ustedes les va dando como la indicación de qué deben aplicarle. ¿Se acuerdan que ustedes me preguntaban como, ¿y yo qué debo aplicarle? ¿Cómo sé qué cantidad o cómo sé qué debo hacer? Porque aquí en este manual les va a ir diciendo como para cada planta qué es lo que hay que tener en cuenta. Lo ideal es si ustedes pueden y tienen una zona grandecita, pues hacer el análisis de suelo. Si no, no hay necesidad. Entonces aquí está como el riego. Entonces lo que les decía. Aquí están pues las rotaciones con las que se puede hacer papa, arveja, cebolla, maíz, zanahoria, lechuga, apio, ajo, remolacha. Y las rotaciones con otras crucíferas, ¿sí ven? Rábano, repollo, nabo. Entonces aquí también les da a ustedes como esa herramienta para que sepan qué sembrar después de que tienen brócoli en esa área, entonces, ¿qué pueden hacer? Igualmente aquí les dice como cuáles son las principales plagas y enfermedades que va a tener. Ya nosotros vimos algunas. Generalmente el afio de las crucíferas, perdón, o el arenoso fue el que yo les mostré a ustedes en el calé que estaba infestado, si se dan cuenta. Y pues hay unas que se van a presentar más o menos dependiendo de la zona. Hay desórdenes fisiológicos, el tallo hueco que es cuando no tiene ciertos nutrientes, y es decir que la planta se va a romper fácil, o pues va a tener manchas oscuras. Y la cola de látigo, que esto sí es más ya por la parte de falta de nutrientes. Aquí les hablo a ustedes de cosecha y post cosecha. Entonces, cuando las inflorescencias están bien desarrolladas, compactas y con las yemas sin abrir. O sea, si ya el brócoli se les puso amarillo, ya no hay nada que hacer, ya se pasó de tiempo. Y pues aquí les dicen, miren, el tiempo es aproximadamente a los 60 días. O sea, ustedes siembran y a los 60 días aproximadamente ya está listo. Y se puede realizar de forma manual, como les decía, cortando la inflorescencia con 2 centímetros de tallo. Y pues aquí lo que dicen es canastillas plásticas con una capacidad de 25 pellas de 300 gramos. Entonces, pellas es como lo que uno recolecta, la florecita que y aquí ya les dicen botones cerrados no mayores a 3 milímetros, el crecimiento homogéneo de los botones, en forma de domo. Si se han dado cuenta que el brócoli es así como redondito, el color, miren, verde o verde gris azulado brillante, las cabezas deben estar apretadas y compactas unidas entre sí. Entonces, el periodo de cosecha es breve, unos 2 días aproximadamente, y pues se puede obtener una segunda cosecha de los retornos laterales o rebrotes, que son pues más chiquitas, pero sirven para otras cosas, que era lo que yo les decía a ustedes. Muchas veces nosotros decimos, no, cortamos el brócoli y vamos a sacar la planta, pero ella puede tener rebrotes si salen más chiquitas los brócolis, pero igual pues se pueden aprovechar. Y bueno, aquí pues ya más que todo es como lo de cómo se hace lo de la congelación, cómo se empaca el producto, pero pues ya esto es más a nivel comercial. Si igual ustedes quieren verlo, lo pueden hacer. Aquí está pues las propiedades nutricionales. Entonces es fuente de vitamina C, ácido fólico, niacina,
provitamina A, betacaroteno que se llama, vitaminas B1 y E, contenido mineral en potasio, calcio, magnesio, zinc, yodo y hierro. Y pues aquí ya ustedes pueden ver que se pueden utilizar como prevención de diferentes tipos de cáncer y otras enfermedades, y pues también por eso se consume muchísimo, ¿no? Entonces, en el caso también de lo que son las crucíferas, tienen esa particularidad de que se pueden utilizar en cierta parte como reemplazo, por ejemplo, de la proteína animal, en el caso de las personas que son vegetarianas. Básicamente, pues el sabor es como muy rico y uno se lo puede comer crudo o se lo puede comer cocido, no hay ningún problema. Y pues el olor que emana, que es como les digo, como a huevo podrido en algunas ocasiones, cuando uno lo cocina, es precisamente porque contiene pues compuestos azucarados. Aquí pues básicamente como que nos mostraba un poco, miren, el municipio de Cajica, pero aquí está, miren, la variedad Hybrid Legacy, y pues como lo de costos, entonces nos dice como número de plantas, no sé qué, y aquí ya nos dice como cuánto cuesta producir tanta cantidad de brócoli, desde los costos directos, mira, adecuación de terreno, siembra, mantenimiento del cultivo. Ya esto es más si ustedes quieren ver y si ya ustedes quieren tener un negocio. Obviamente estos precios son del 2006, hay que compararlos ya y hacer la labor del 2021, pero pueden utilizarlos si ya ustedes quieren tener negocio. Y bueno, pues de eso tiene que ver más en regulación por parte del ICA. De esto más que todo es que se utiliza para exportaciones. Y bueno, pues la parte fitosanitaria también hay que tener en cuenta esto, porque a veces hacen como ciertos reportes de plagas y enfermedades que hay en la zona, y si uno los tiene en cuenta, pues puede prevenir. Ya como les dije a ustedes, el control de plagas y enfermedades, lo ideal es prevenir. Y bueno, aquí ya pues la meta de producción, todo esto ya tiene que ver más como tal. Esto es como por cosecha, lo que yo les decía a ustedes de cómo se puede hacer. Entonces se puede guardar ultra congelado, se puede deshidratar, miren. Y aquí pues ya está como la mercado. O sea, esto sí ya como tal es lo que yo les decía. Que ya esto es para la producción agroindustrial como tal, pero pues se los estaba mostrando. Porque este manual es pues muy completo. Yo lo utilicé para un documento que tuve que hacer de una materia que se llama agroclimatología, y nos hacían hacer así, o sea, digamos, elegir ciertas especies, las condiciones, todo, y diseñar la parte del río. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o continúo? ¿Ninguna? Profe, una pregunta. Cuando uno, dijéramos, no lo cosechó y lo compró, debe estar blanco o verde según si es la coliflor o es el brócoli. Cuando se va volviendo por encima como cafecita, ya no tiene mayor calidad de proteína. No, el coliflor, que es el blanco, si tiene ya capa de porque tiene un hongo, lo mejor es no consumir. Ah, bueno, señora. En el caso del brócoli, pues es que ya cuando está amarillo ya está como pasado de tiempo y te vas a ver como raro, o sea, ya empieza a tener un sabor muy extraño. Ah, bueno, ya sé para entonces en ese momento no utilizarlo. Gracias. Sí, señora, pero a veces sí es que ya empieza como a deteriorarse, o sea, ya cuando el coliflor está así, y generalmente esos cafecitos son, lo que te digo, son como, eso se va generando por la parte de humedad que tiene. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, una cosa que le quiero consultar. Cuando tenemos este tipo de productos y los envolvemos en este papel chicle que llaman,
es bueno para uno poderlos, a ver, como conservar un poco más. Yo lo conozco aquí, el que es como como plástico, vinipel. Sí, señora, que es transparente. Ah, sí, aquí le decimos vinipel. Pues es en parte bueno y no también a la vez. Pues es no favorece la parte de la humedad. Recuerden que en este tipo de hortalizas, ahí en el manual de cosecha y post cosecha, lo ideal es uno ponerlas como en una, ¿cómo se llama eso? En una taza de esas que tienen tapa, bien tapaditos, bien bonitos, es mejor, para evitar pues que se deshidrate. Bueno, Pero el señora. vinipel también funciona. Tiene que el Bueno, problema es listo. que hace como que se produzca mucha, ¿cómo se llama eso? Mucha condensación de agua y empieza a podrirse más rápido. Ajá. Bueno, Algo mil que tú puedes hacer gracias. muy fácil es lo escalfas, o sea, lo pasas por agua hirviendo, que ya tenga un color como verde, o sea, lo picas, lo pasas por agua hirviendo, bueno, lo lavas, lo picas, lo pasas por agua hirviendo como los arbolitos y lo puedes congelar perfectamente. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, señora. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? No, estamos bien. Me alegra. ¿Qué se me hizo? Ay, María. Bueno, voy a dejar de compartirles este y les muestro el de acelga. En mi casa está de locos. Está música, la perra ladrando. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, como les decía, vamos a tener brócoli acelga. Entonces, les voy a contar sobre la acelga. Pues la acelga es una planta herbácea bianual, es decir, que se puede sembrar 2 veces al año. Es quenopodiácea y pues se aprovechan sus hojas, como yo les decía a ustedes, si uno quiere puede hacerla perenne o puede cosechar completamente. Aquí están los requerimientos edafoclimáticos, entonces prospera bien en suelos de consistencia medianamente arcillosa, entonces si se dan cuenta, en este caso sí pues requiere como suelos, la parte arcillosa hace que requiera que retenga mucha agua, también profundos y frescos y ricos en materia orgánica. La temperatura es entre los 15 grados y los 25 grados Celsius, y se dan cuenta, es otro que pues corresponde más a clima frío que a clima cálido por la temperatura. En este caso, por ejemplo, de la lechuga y de la lechuga, perdón, de la selga y de la espinaca, nos sucede es que si hay temperaturas más altas de 25 grados Celsius, ellas sí aceleran y lo que pasa es que se vanece en flor, no sacan muchas hojas, sino se vanece en flor directamente. Bueno, aquí nos habla pues sobre todo como las variedades que hay. Pues, estas son como las que yo les decía, dependiendo si ustedes compran las semillas, ahí va a decir pues el nombre de la variedad. Y nosotros podemos averiguar, por ejemplo, está cultivada profesionalmente en la amarilla del Lion, pero lo que yo les decía también, o sea, hay ciertas plagas que se han vuelto como resistentes y atacan este tipo de variedades. Y si hay mucha variedad, mucho cultivar del mismo así seguido, pues fácilmente se acaba pues toda la producción. Entonces lo ideal es nosotros también empezar a mirar pues qué cultivares nos sirven y que no haya así como cerca la zona. O si se cultiva, no tener el mismo cultivar toda la seca. Entonces, miren, se puede también sembrar en zona fría y en zona templada. Y aquí está pues como la parte. Entonces, en zona templada, si se encuentra la siembra es un poquito más larga y la recolección también es todo el año. En cambio, en zona fría, así como que se tiene siembra, recolección, siembra, y es como más escalonadito por las condiciones agroclimáticas. Entonces, para la parte de preparación del suelo, se hace una labranza profunda y como ven, se puede aportar estiércol o se puede utilizar abono. Lo que yo les aconsejo es, estas hortalizas que son así transitorias, antes de realizar la siembra, aplicar un abonado previo.
Entonces, ¿qué pueden hacer? Ya sea cuando están arreglando el bancal, la matera o la cama, le aplican el abono, lo dejan ahí, digamos, unos 2 días, y el día que vayan a trasplantar, cogen y hacen el huequito donde van a poner su plantulita, ponen un puñado de abono orgánico y meten la plántula y tapan. Entonces, y otro poquito por el lado. Eso sirve para que pues, la planta tenga las condiciones nutricionales necesarias. Y pues aquí básicamente lo que nos dice es, se hace previamente semilleros, y pues el trasplante es cuando tienen 3 o 4 hojas verdaderas, es similar al brócoli. Entonces, esto les sirve también a ustedes para guiarse mucho a la hora pues ya como tal de hacer los semilleros y de trasplantar y que sean un tiempo propicio, porque a veces pues nos preguntábamos de eso, ¿no? Como, ¿cuándo trasplantarla o qué tengo que hacer? Entonces, ya estos son como los abonos que se deben hacer, pero esto ya más para producción comercial. Como les decía, miren, el acolchado o mulch se puede utilizar plástico blanco o negro, pero lo ideal es lo que yo les decía, puede ser pasto seco, puede ser heno, puede ser, en algunos casos se puede utilizar viruta de madera, pero pues que sea de madera que no ha sido tratada con químicos, sino que sea lo más natural posible. Se puede utilizar, por ejemplo, lo de los sustratos de coco, y todo eso se pone alrededor de la planta para evitar que salgan tantas arbences. Aquí está lo de riego. Requiere mucha agua, porque precisamente tiene esa particularidad, es que sus hojas son muy llenas de agua, entonces tienen que estar pendientes de que esté bien regada. Entonces, pues básicamente, cuando está bien regada, lo que hace es que ella va a poder asimilar bien los nutrientes en todo el ciclo del cultivo y pues va a crecer súper bien. Aquí nos hablan como de plagas de importancia, entonces son los pulgones o los áfidos, que nosotros llamamos minadores de las hojas, que se acuerdan que los vimos, y los gusanos. Y en enfermedades, pues el milteo polvoso, cercóspora y esclerotinia, que pues vimos en milteo, y ustedes pueden ver ya que se empiezan a ver las hojas así raras. La parte de la recolección, bueno, pues este es de Asturias, pero generalmente es a los 90 días de siembra, ya sería mirar en Colombia, de acuerdo al manual que yo les compartí también. Y pues lo que les decía, hay zonas en las que se recolecta más rápido que en otras. Me he dado cuenta, por ejemplo, que las plantas de Bogotá crecen más lentas que las que yo tengo aquí en Cajicá. Entonces, también ahí uno tiene que estar como pendiente. Y lo que yo les decía en la selva, si ustedes quieren, pueden ir extrayendo las hojas de afuera, dejando siempre pues hojitas en el centro, como decíamos, e irlas consumiendo, y ella va a seguir sacando hojitas. Aquí está, pues se cosechan utilizando una navaja o cuchillo, evitando dañar la zona de crecimiento, y pues ustedes pueden hacerlo perfectamente como cerca a la base, lo que les decía yo en la sesión pasada, las cortan súper fácil. Listo, entonces tenemos, el coliflor es muy similar al brócoli. ¿Tienen algunas preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, de pronto se sale de lo que en este minutico estás hablando, pero es muy importante para mí. Supongamos, para sacar la semilla de la fresa, ¿cómo se hace, profe? Para uno no comprar la semilla, sino un fruto bien bueno, bien bonito, y uno querer sacar la semilla de la fresa. Listo, aquí lo voy a anotar y te respondo al final de la clase junto con lo del ajo, ¿vale? Y con lo de la canela, profe, por favor, no lo olvides, ¿sí? Yo eso ya te lo había respondido, pero bueno. Ay, yo no les envié el video. No, acuérdate que ese fue uno de los días en que se dañó mi celular. Listo. Entonces aquí lo estoy apuntando y Sí. dejo el tiempo, dejo unos 20 minuticos para responder. ¿Listo? Sí, señora, listo, yo la espero. Listo. Entonces,
Otra que tenemos y que vamos a Gracias. tener en el parque. La que vamos a tener en el parque es el repollo. Ala, ¿por qué me pasé para allá? Bueno, este también es como en Nicaragua, hay unos que son de otros sitios. Si se dan cuenta, las plántulas de repollo, brócoli, coliflor de las crucíferas son muy similares. Entonces hay que acordarse qué fue lo que se sembró. Porque a veces pasa que uno, o sea, son todas tan similares y pues uno comete ese error. Entonces, el origen pues también es de Asia, a lo que son crucíferas generalmente vienen de Asia y se adaptaron a Europa y América, entonces se trajeron, por así decirlo, no son de esta zona como yo les estaba contando, y pues también, como ustedes saben, hace parte de las familias crucíferas o brassiáceas. Dentro de los requerimientos agroclimáticos, aquí hablan ya como agroclimáticos, pero también son edafoclimáticos, no importa. Tiene que tener una temperatura de 15 a 20 grados Celsius, miren, aquí ya nos habla pues como tal, todas tienen como ese mismo rango de temperatura si ustedes lo están notando. Aquí pues nos habla ya de precipitaciones por si queremos tenerlo a campo abierto, de 1200 a 2300 milímetros. La humedad relativa del 60 al 80%, si se dan cuenta, es muy similar, por ejemplo, al brócoli. Tiene que tener un suelo de textura franco, preferiblemente, pero pues se adapta muy fácil a diferentes tipos de suelos. Y el pH es 5.5 a 6.8. En este caso, es exigente a la luz, o sea, debe tener luz, buena luz, para poder desarrollarse de una manera adecuada. Y aquí, pues, si se dan cuenta, desde los 400 hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar se puede sembrar. Bueno, en este yo lo encontré así para que ustedes puedan ver. Esto es como lo que nosotros nos comemos, que son las hojas. Y ya cuando él llega como a su etapa de floración, saca esta florecita. Y pues ya se ve más así. En esa parte ya uno dice, está pasada, ya no se puede comer. Entonces aquí, como yo les decía, dependiendo de uno como quiera cultivarlo o si compra semillas químicas, hay ciertos cultivares, que pues ya esto Bravo F1 es porque han sido modificadas en laboratorios, seleccionadas genéticamente de tal manera pues que cumplan con ciertas cosas. Si se dan cuenta, hay unos que por ejemplo tienen una maduración más rápida, el peso es mucho más, es mayor que el de los otros, entonces aquí ya nos habla como de ciertas características de estos cultivares. Generalmente no son de Colombia, generalmente son importados, como les decía. Aquí vamos pues al manejo agronómico, este también se las voy a compartir. Este está como más detallado, miren. Entonces, aquí está todo el ciclo vegetativo. Ustedes si quieren también pueden hacer eso, buscar el ciclo vegetativo por cada una de las especies. Entonces dice que va de semilla a como tal en 120 días. Y aquí les muestro, por ejemplo, construcción del semillero, siembra el semillero, cuando se hace el trasplante, miren. ¿Sí ven? Inicio, por ejemplo, el crecimiento de hojas, fertilización. Aquí sí está como más detallado qué es lo que nosotros debemos hacer. Esto también se puede buscar el ciclo vegetativo, el ciclo de cultivo de cada especie y sale así como cuando nosotros somos de bebés adultos y ya adultos mayores, así sale. ¿Qué se debe hacer en cada etapa? Entonces, esto también es muy útil. Yo encontré este y se los voy a compartir. En este caso, pues el semillero, más que todo, es mejor hacer el semillero porque es más fácil hacer pues la siembra directa ya como tal. Una vez se hacen los semilleros, no se desperdician plántulas, no tenemos problemas, por ejemplo, con los pájaros que a veces se comen las plantas. Y pues también como que podemos hacer una mejor selección. Las plantas que están enfermas pues simplemente no las usamos y las otras sí. Entonces, si se dan cuenta, pues en la parte del semillero es por la parte de sanidad, optimización también de semillas, porque a veces nosotros sembramos muchas semillas y salen 3, 4 plantas juntas y se desperdician muchas veces, entonces es mejor la parte de las plántulas. Y pues a la larga también se desarrolla mejor el sistema radicular, la planta va a ser más fuerte,
y nosotros nos queda también como más sencillo, ¿no? O sea, nos vamos programando, bueno, para tal fecha voy a tener tal semillero y se da pues, el semillero de lo que se vaya a producir, ya uno pues muy juicioso. Entonces, con el método tradicional, lo que se hacía era en almacigo también se puede hacer, y pues generalmente se hacía en un terreno en donde no se había sembrado por lo menos durante 2 o 3 años antes repollo, y se removía pues el suelo. Esto se dejó hacer porque pues toma más tiempo y adicionalmente existe la posibilidad de que ciertas enfermedades hayan quedado ahí y que las plántulas no se desarrollen tan bien. En la parte del semillero nosotros lo podemos tener como más controlado. Entonces aquí ya si se dan cuenta habla como de las labores culturales, entonces cuando utilizan sal, cuando utilizan por ejemplo la parte de tractor, preparación del terreno, entonces lo mismo, profundidad de 30 a 40 centímetros precisamente para la parte de desarrollo radicular. Y pues también se prepara unos 15 días antes del trasplante. Entonces pueden tenerla en cuenta también a la hora de ustedes hacer el bancal, el semillero, si tienen la era como tal, hacer la preparación, aplicarle pues el fertilizante o el abono previamente. Y ya ustedes lo que hacen es que hacen como el plano de donde quieren poner cada cosa, con la cinta métrica toman las medidas, hacen los huecos, como les decía, el puñado de abonito, va la plántula y se tapa. Y ya. Y ahí pues, se hace riego después de que una vez se ha sembrado. Está el trasplante, miren, lo mismo cuando tenga 4 hojas verdaderas, que sus tallos pues sean cortos y gruesos, es básicamente los 25 a los 35 días después de sembrar las semillas. Entonces aquí también ustedes se pueden programar para saber para cuándo pueden tener ustedes ya las plántulas listas para volver a sembrar. Entonces pueden ustedes, por ejemplo, si quieren tener 2 cosechas o quieren estar sembrando cada 30 días, pueden hacerlo. Tienen que tener en cuenta también el ciclo pues, de vida, como a los cuantos días, que en este caso nos mostraba que son 120 días, se va a tener ya listo el repollo para comer. Esto varía si ustedes tienen hortalizas babies, ¿no? Hay babies que uno las puede tener al mes ya listas porque lo que se necesita son estas hojitas chiquitas. Precisamente también aquí nos muestra como la parte de fertilización, si se dan cuenta. Utilizan más que todo el fertilizante químico, pero nosotros podemos utilizar humus de lombriz, podemos utilizar abono. Miren, aquí está el riego, cómo se debe aplicar. Entonces, riego profundo sin llegar a encharcamientos, también requiere bastante agua. Y pues el riego depende también de las condiciones ambientales y el tipo de suelo. Si a veces llueve mucho, es mejor no regar, porque el suelo va a estar húmedo, miren. Esto ya es un cultivo como tal industrial, si se dan cuenta, atrás hay maíz, y aquí está el repollo. Y hay como diferentes sistemas. Y nos hablan ya de plagas y enfermedades y de su control, miren. Entonces, estas plagas, algunas sí se ven aquí, miren este gusanito verde que se ve muchísimo. Están las babosas, las chisas, miren los áfidos, estos eran los que yo les mostraba en la foto que se veían muchísimos. Están las enfermedades, estas varían también dependiendo de la zona. Y el nombre también a veces cambia, entonces hay que decirlo más que todo por el nombre como científico. Miren, entonces se puede ver así el repollo, miren. Y como que nos muestran, sobre todo, miren la alternaria, que era la que yo les decía que, pues básicamente una vez se da, ya ese suelo queda contaminado, y si uno vuelve a sembrar ahí crucíferas, queda con eso. Tratan de mostrar los punticos así como se quemado. Y pues aquí nos muestra también la cosecha, entonces entre 65 y 115 días después del trasplante, básicamente lo mismo. Este sí hay que cortarlo como tal, porque este no se le pueden ir sacando las hojas, sino necesito que cortarlo completo. Y pues lo ideal es refrigerarlo.
aquí ya nos muestra la importancia también como de realizar ciertas labores. Entonces, quitar la planta como tal para evitar, por ejemplo, que se sigan desarrollando plantas y enfermedades. Cuando se cosecha, quitar las hojas dañadas o las hojas externas para que nos dure más tiempo. Aquí está, miren. Se pueden envolver en papel resistente, resinit o papel vinipel, como nos preguntaba Mary, se puede hacer, miren. Entonces sí se puede hacer. Y el almacenamiento pues generalmente es en frío para que pues se mantenga bien y se prolongue su vida. Y una ventilación adecuada, ya que si tiene mucha humedad también tiende como a podrirse muy rápido, ya que pues está toda la parte de transporte, como la ficha técnica de qué hay que hacer, ¿sí? Y la parte de los costos. Eso también sería bueno hacerlo nosotros en casa, cuando realizamos pues todo lo que tiene que ver con producción de hortalizas, así sea en la huerta como tal. Eso nos ayuda muchísimo a tener pues a ciencia cierta si es rentable o cuánto nos estamos gastando. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, hoy tengo la preguntadera alborotada. Hoy estaba con Rosalba en la huerta y entonces ella me dice que de pronto yo, que cuando vamos a hablar de pronto de un árbol de naranjas, si la naranja no es muy dulce, que rociar el suelo con azúcar. Que llegue como a la raíz y que esto mejora el sabor. ¿Qué hay de cierto en eso, por favor? Pues la verdad yo no les aconsejo hacerlo de la melaza o del azúcar, es porque se atraen muchas plagas y se pueden generar enfermedades. A veces el fruto no es tan dulce, es por la parte nutricional. Entonces también sería mirar esa parte, que hay ciertos elementos que se encargan pues de la producción de azúcares. Y también tiene que ver mucho con el agua. Pero sí, lo del azúcar no creo muy bien, o sea, no conocía esa técnica, lo que conocía era la de melaza, pero con la melaza hay un problema grave y es que se atraen muchas plagas. Bueno, profe, mil gracias. Ya sabemos que la desechamos. Gracias. Vale. ¿Ustedes escuchan la música? ¿Cómo, señora? ¿Escuchan música que hay acá? O sea, ¿sí me escuchan bien o escuchan la música? No, yo la escucho muy bien a usted. No estoy escuchando ningún tipo de música. No sé qué otra lo escuche. Sí, es que hay música, entonces me da cosita que ustedes no lo escuchen ni escuchen la música. Bueno, entonces, dentro de las que vamos a sembrar, ya pues vimos como las crucíferas. Bueno, nos falta ver el pepino de quiso, que ahorita se los muestro. Ese tiene otro nombre, creo que es chayote, si no estoy mal, se me olvida el nombre ahorita en este momento, pero tiene otro nombre. Entonces, vimos las crucíferas, básicamente para las crucíferas, si se dan cuenta, las condiciones son como similares, entonces por eso no las toqué tanto, sino unas. Para darle paso, nos faltaría maíz, frijol, arveja, y podemos mirar, por ejemplo, algo de tomate y algo del ajo, entonces para tener el tiempo suficiente. Quise hacer pues esta así como tal para que ustedes pues resolvieran dudas y supieran mejor ciertas cosas, porque sí, de esto lo que hay es tema para hablar y para saber. Entonces, dentro del maíz, este es gramínea, como habíamos hablado, y este sí es originario de América Latina. Entonces, esta planta sí es nativa por acá. Entonces, es algo que pues es propiedad cultural de nosotros y hay muchísimas variedades, pero en este caso sí natural. Entonces, básicamente aquí nos da como una descripción. Y es que pues el
maíz desarrolla como la radícula de la semilla, se desarrolla a partir de la radícula de la semilla y se siembra pues a una profundidad adecuada de tal manera que se logre el desarrollo. En este caso pues sus raíces empiezan a crecer un poco menos después de que la plúmula o la hoja emerge, entonces y luego se va a detener y ya pues no se va en raíz, sino se va sobre todo pues en tallo. Como Sandra nos mostraba las fotos de las plantas de maíz que están tan bonitas, entonces ya se darán cuenta. Va a crecer generalmente 3 hojas en la plántula. Esta es monocotiledónea, entonces pues salen unas hojas largas. Y pues aquí básicamente lo que nos muestra es como cuántos nudos va a tener, la parte también de cuánto se va a tener debajo del suelo, las raíces adventicias y pues que estas raíces absorben pues nutrientes y agua, perdón, y van a fijar la planta. Entonces aquí es como más la descripción taxonómica de qué tiene, miren cuántas hojas va a tener, el ancho, la longitud, y pues aquí como los hábitos de floración, que tiene su inflorescencia terminal. Generalmente eso es lo que nosotros nos comemos. Y bueno, entonces aquí está como lo del maíz de alta calidad. Esto sí ya es, como tal, si ustedes lo quieren leer, yo se los paso para que los miren. Y aquí están pues factores edafoclimáticos, que ya era como lo que estábamos viendo, lo que nos estamos centrando. El maíz tiene una gran resistencia o un gran nivel de respuesta a ciertas condiciones climáticas. Entonces, también responde mucho aquí, como pueden observar, a todo lo que tiene que ver con la luz. Entonces, se han dado diferentes cultivares que se pueden dar como que necesitan mucha luz, otras menos, otras pues una necesidad media de luz. Y también dependiendo como de la variedad, se puede cultivar perfectamente de una manera natural o se puede de una manera artificial, por así decirlo, se pueden tener ya grandes cultivos. Y pues cada variedad tiene como ciertos requerimientos porque pues se han modificado. Los que nosotros realmente conocemos ya son modificados. En este caso pues se puede desarrollar el maíz y puede alcanzar hasta los 5 metros de altura. Sí, pues tiene uno de 1000 metros sobre el nivel del mar en adelante. Aquí nos habla pues del Salvador, pero pues esto aplica también para muchos países. Y pues la planta puede alcanzar una altura de 2.265 metros entre los 0 a los 900 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes se dan cuenta, generalmente hay plantas que uno ve que son más chiquitas, hay otras que crecen un montón. Y pues también todo eso depende como tal de lo que yo les decía, de la modificación que se le ha realizado a la semilla. Porque, digamos, antes el maíz no era así que ustedes ven como todos los granitos alineados, sino era en desorden y pues los granos no crecían tan bien y las mazorcas no eran pues tan llenas. Y se ha modificado de tal manera que sea productivo y que sea rendidor. En este caso, pues, en cuanto al suelo, se puede adaptar a diferentes suelos y se pueden producir buenas cosechas si se emplean los cultivares adecuados. Entonces, y también las técnicas. En ese caso hay que también estar pendiente. Señora Sandra. Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, pues contarles que realmente las planticas de maíz están hermosas y listas pues para los que van a poder ir a conocerlas, las conozcan en vivo y los que no, pues en video. Tenemos 3 especies que son maíz negro, bueno, digo que es negro, de pronto Lorena me ayuda, es de color negro, otro amarillo y otro rojito. Pero pues también te quería preguntar, Lorena, es que yo en mi casa sembré maíz hace ratico, pero a mí nunca me dio fruto, entonces no sé qué sería lo que le pasó. ¿Y de dónde obtuviste la planta del maíz? Un grano de la casa, o sea, mi mamá digamos, una mazorca y le dije, regálame un granito y lo germinamos, pero realmente esperamos y ¿Y de nunca dónde dio. sacaste la mazorca?
Ah, no sé, sí, no sé. Mi mamá en el mercado, no sé dónde la compró, Las pero mazorcas del mercado generalmente provienen de maíz que es modificado genéticamente, ah, entonces está tratado de tal manera que no se reproduzca. El ah, maíz que nosotros ahorita consumimos generalmente viene de Estados Unidos y pues no sé si ustedes conozcan el problema que hay ahorita con Monsanto y Bayer, que es que mm, ellos quieren privatizar las semillas. En Estados Unidos ya están privatizadas las semillas. Entonces, ¿qué hacen? Las personas obligatoriamente tienen que comprar siempre semilla, no pueden guardar semilla. Entonces lo que hacen es que le aplican una modificación de tal manera que pues uno puede sembrar y sale la planta, pero no va a dar fruto, que haya estéril. Por eso es mejor uno, o sea, por eso también tienen el negocio como de las semillas y el tamaño, porque pues eso es lo que quieren, dominar toda la parte a nivel mundial en cuanto a lo de alimentación, porque ustedes saben que siempre vamos a necesitar. Entonces puede ser eso, que generalmente sucede. Yo aquí tengo dos, vamos a ver, yo tuve ese maíz, a mí me lo regalaron también, era negro, que el maíz negro generalmente viene, espérenme, ya les muestro. Uno la desgrana, miren tan bello que es ese maíz. Por eso son miren las semillas son de diferentes colores. Entonces se llama Glass Gem, maíz que tiene granos del color del arco iris. Pero también están estas así que son completamente negras, completamente naranjas, moradas, miren. ¿Sí? A mí me regalaron fue de este, que era así, de diferentes colorcitos y yo los sembré. Vamos a ver cómo me va porque ahí están en la huerta. Ahora mañana o más tarde si puedo, porque ya está como tarde, les muestro las plantas. Lorena, ¿y esas dónde se consiguen de esos colores? Yo creo que el que tú tienes es de eso. Ah, ok, ok, gracias. Eso los consiguen, ¿se acuerdan en la página que yo les mostré en Instagram o en lo que es Custodios de Semillas? A mí esas de colores, no me acuerdo quién me las regaló. El Mm, caso es que yo duré con ellas guardadas como 3 años, creo que fue un intercambio de semillas que hicimos y una amiga me las regaló. Y duré con ellas ahí guardadas mucho tiempo y las germiné y bien. Pues espero que sean esas porque yo también sembré unas de maíz porva, pero no estoy segura porque eran varias y el gato mató 3 plantas. Y ahí quedaron 2, entonces estoy rogando porque que yo me acuerdo en el trazado que dice, ahí está el maíz negro. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, si uno tiene la oportunidad de custodios de semillas, ya me acordé de dónde salió ese. Me lo regaló un señor que se llama Guillermo Mora, que ya cae, bueno, era de Cajica. Él me regaló ese maíz y yo lo sembré. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, si me da o no me da, les estaré contando, porque el maíz sí se demora bastante tiempito en salir. Bueno, entonces, en cuanto a los suelos, busca uno que sean como suelos de textura media o franca, obviamente que tengan buena fertilidad, buen drenaje, que sean profundos, precisamente porque pues, el maíz al ser tan alto requiere unas raíces que lo soporten, y también pues que tenga tanto drenaje como capacidad de retención para el agua, de tal manera que le suministre buena cantidad de agua a la planta. No sé si ustedes alguna vez han roto una planta de maíz y en el interior es llena de agua, entonces por eso también requiere agua. Los suelos que son de un pH de 5.5 y 7.8, pues funcionan muy bien para el maíz. Ya fuera del rango, pues básicamente se va a disminuir la posibilidad de absorción de algunos elementos y pues se puede generar toxicidad, lo que yo les decía a ustedes en cuanto a la interacción de los elementos en la planta. Les voy a compartir más adelante para que vean ustedes, por ejemplo, una tabla en donde se van a absorber bien o se van a absorber mal los nutrientes. Y pues para que entiendan el por qué es importante que esté como en un pH específico. Si ven, la falta del agua es el factor más limitante en la producción de maíz, porque pues, es una planta que requiere mucha agua. Y eso hace que se sequen las plantas y se reduce la población de plantas. Entonces se va a tener como una pérdida de cosecha. Eso sería lo otro, Sandra. No sé si de pronto te pusiste buena agüita, porque hay ciertas plantas que se requieren mucho más agüita que otras. Porque
miren. Ah, ok. Yo pienso que también fue como lo del agua. Ven, y te quería preguntar el maíz, no me acuerdo si ya no lo dijiste, ¿a qué distancia se siembra? Ese ya miramos, porque Bueno. yo no me sé completamente las distancias de Ah, siembra, ok, pero tranquilo. ya les digo, creo que en esta guía está, si no estoy. Miren, entonces requiere de 500 a 700 milímetros, entonces requiere mucha agua y es sensible también al encharcamiento, o sea, si nosotros ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, ni poca agua ni mucha agua, sino lo suficiente. Bueno, miren, si ustedes lo tienen, por ejemplo, 24 horas encharcado, se va a dañar el cultivo, se va a tener problemas. Aquí están como los cultivares recomendados, ya les digo, miren, aquí número de hileras por mazorca, 14, ahí aquí estaba, entonces aquí estaba lo de la densidad de siembra, semilla, no me acuerdo si es este o en el otro que tengo, o búsquenmela acá, distancia de siembra de maíz. 90 centímetros a 1 metro, ya les digo. Y era este el que yo les iba a compartir, pero bueno. Que tengo varios documentos. Esto ya es como milpa también, con la cafetera, suelos. Miren, aquí está. Distancia y densidad de siembra. Entonces, puede ser de 1 metro o puede ser de menos. Y cuando se asocia con café varía. Y ya miramos también el otro, miren. Entonces, independiente del maíz, distancias de 90 centímetros a 1 metro de calle y 30 centímetros a 40 centímetros de sitio a sitio. Entonces, de planta a planta es de 30 a 40 centímetros para todos. Y ya pues se pone generalmente 2 semillas por cada huequito. Entonces ahorita les comparto. Qué pena con ustedes, me disculpan un segundito, voy por agua porque ya tengo la garganta reseca ya ahora. Listo, volví. Entonces, bueno, si quieren sigamos mirando este. Este ya es de Colombia. Estaba buscándolo y no lo encontraba. Entonces, pues, aquí nos hablan también de un sistema integrado. Entonces se puede integrar con café y con otros cultivos. Miren, intercalado con café o con frijol. Y pues aquí hablan como de las labores culturales, de preparación del terreno. En este caso también, como les decía, se requieren suelos profundos. Y pues básicamente se le puede poner mulch, que es esto que está acá. Eso hace que no crezcan al lado arbences y malezas. Y pues el maíz tiene como la época de siembra, lo de 170 a 180 días, siembra cosecha. Entonces, si se dan cuenta, hay maíces que pueden durar menos tiempo y otros que duran más tiempo. Inicialmente el maíz tenía como 4 o 6 meses dependiendo de la variedad, pero se han seleccionado de tal manera que pues, se cosechen más rápido precisamente para que sean productivos. Y pues miren, se hace
coincide generalmente la cosecha con la época de verano, de tal manera que pues vaya bajando el agua. ¿Se acuerdan lo que les decía yo a ustedes? Para que pues el grano sea de mejor calidad. Y pues requiere buena humedad por lo menos durante los primeros 100 a 120 días. Ya después se baja un poquito la humedad para que los granos pues estén bien para cosechar y no se nos vayan a podrir rápido. Aquí hablan de que se recomienda sembrar desde finales de febrero hasta comienzos de abril o desde agosto hasta principios de octubre, que es pues en la época donde hay lluvias o periodos de lluvia. Se hace, pues si ustedes se dan cuenta, como los manuales también es para aprovechar como la lluvia, por lo que requiere bastante agua. Y pues ya aquí nos hablan, por ejemplo, de los manejos de arbences. Se deben retirar porque generan una competencia con el cultivo en las etapas iniciales. Ya después no hay tanto problema. Lo mismo la fertilización se puede realizar ya sea con fertilizantes químicos o con abonos. Yo la verdad les recomiendo aplicar abonos. Miren, aquí está lo de los requerimientos. Entonces, miren, microelementos vía foliar a los 15 días, germinado y 30 días de sembrado. Entonces aquí, si ustedes ya se quieren inclinar por la parte pues, comercial, por así decirlo, pueden tenerlo en cuenta y para que sepan pues cada cual. El maíz no se aporta en este caso, no se realiza porque pues como pueden ustedes acá leer, se han mejorado de tal manera que el tallo sea como, la raíz, perdón, tenga un mejor agarre. Y pues lo que se ha hecho es que los maíces son de porte bajo, o sea, más bajitas las plantas para poder cosechar más fácil y también para que no se demoren tanto creciendo y no requieran pues un sistema radicular así más profundo y mayor, porque pues lo que sucedía antes es que el maíz era muy alto, no se arraigaba bien y hacía viento y veía uno todas las plantas de maíz tumbadas por el viento. Entonces, aquí pues habla sobre las enfermedades, mancha gris, quemazón, tizón, mancha del asfalto. Y pues aquí dice como la gente causal, el manejo del control, pero pues ya esto más que todo es para la parte de químico. Aquí también pueden ver ustedes que está como cuáles son las enfermedades, las plagas, perdón, comunes en esta especie. Y ya ustedes pueden pues mirar como tal si tienen maíz, si tienen o no. Miren, aquí están pues ya como las foticos, el control que le hacen. Miren. Algo que pues es como muy común en el maíz y en la caña es el barrenador del tallo. Y aquí ya nos habla pues de la cosecha del maíz, que se puede cosechar pues en estado de choclo, que es como tierno, como llenito de agua, lo que nosotros llamamos mazorca, o ya pues grano seco, que es el maíz que es utilizado para harinas, a los 155, 175 días. Entonces también depende de para lo que lo quieran usar ustedes. Generalmente uno lo utiliza como mazorca, que pues está jugoso y que está todavía tierno y se come. Pero también hay personas que lo utilizan pues, para la parte del maíz o para hacer, por ejemplo, el mute, que también hay ciertas variedades de maíz que se pueden utilizar para hacer el mute, que es que no está como ni tan seco ni tan biche, se cosecha y se realiza pues el pelado y todo y queda muy muy rico. Entonces aquí está pues manejo post cosecha, a veces lo secan, a veces pues se lo comen normal y miren, como les decía, tiene mucha humedad y pues lo ideal es dejarlo en una zona donde no esté pues muy cálida porque se pueden generar hongos. Y también hay insectos, por ejemplo los gorgojos que se comen todos estos granos después de que uno los cosecha. Como les decía, a veces lo que se hace es que se seca, pero pues generalmente nosotros cosechamos la mazorca y no la comemos. Y ya pues aquí habla como tal. Si ven que muestran en todos como la parte de mano de obra, de cuánto cuesta producir cada cosa y eso también es lo que nosotros tenemos como que tener en cuenta para pues poder producir de una mejor manera. Y también yo creo que si la gente supiera lo que cuesta producir el maíz, la lechuga que se come, la selga que se come, el brócoli, valoraría más el trabajo del campesino. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta del maíz?
Profe, yo recuerdo que en alguna oportunidad que sembramos maíz tenía mucho gusano de ese, como un gusano que es como, ¿cómo se llama? Amor, el gusano feo que tira pelos, ¿cómo es que llama? El que da fiebre. ¿Churrusco? El gusano de pollo, dicen que gusano de pollo es un gusano que es amarillo claro y tiene como unos, sí, dijéramos que tiene como unos pelos y ese gusano lo toca uno y ahí mismo parece pues para la fiebre, porque ese gusano da fiebre, gusano de pollo, sí, así se llama. Creo que también se llama oruga peluche, Lorena. Yo lo conozco como churrusco. Yo no sé, pero es horroroso. Es un animal lindo, pero es pesadito por la fiebre que genera en las personas a las que medio toca. Sí. Generalmente ellos van mucho a los cultivos dependiendo que están en la zona. Yo vi unos en Villavicencio y no los tocaba y eso sí, no, normal. También depende pues de la especie. Pero sí, hay unos que se la pasan en ciertas plantas porque les gustan. O sea, tienen como su alimento ahí. Y hay unos que no son nocivos para la planta, sino que viven ahí, pero no van a hacer daño. Sería mirar pues, de pronto una foto e identificar la especie. ¿Listo? Lorena, Ángela quería participar, creo que es la que Sí, tenía la mano. sí, todavía la Gracias. tiene levantada. Vale. Ángela, señora. Sí, profe. Profe, su merced decía que no aporcar el maíz, pero yo me acuerdo que mis abuelos, ellos aporcaban siempre el maíz, que para que diera un mejor fruto. Como les explicaba, el maíz ya no se aporta precisamente porque como redujeron el tamaño de la planta y la modificaron para que no requiera pues unas raíces tan grandes, ya no es necesario hacerlo. Entonces, porque como ustedes veían, hay plantas que antes generalmente eran de 5 metros, ahora las redujeron a la mitad. Entonces, pues ellas están diseñadas para que pues se arraiguen al suelo de una manera más fácil y no sea necesario aportarlo. Entonces, hay precisamente en el documento decía que sí, antes se tenía esa costumbre y aún lo hacen los campesinos, pero ya no es necesario porque modificaron las plantas de tal manera que ya pues no se hace como esa costumbre, no se tiene como esa costumbre y no es necesario hacerlo por todo lo que le han hecho a la planta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay también como una parte como de erosión de costumbres, de erosión cultural, porque pasamos nosotros de tener ciertas costumbres, de estar acostumbrados a cierta altura de plantas y a ciertas condiciones, y ya pues con todas las mejoras que le están haciendo, cambian muchas cosas. Es el hecho, perdón, es el hecho también de lo que yo les decía a ustedes, de que antes se demoraba más tiempo la producción de maíz y hoy día pues lo que han hecho es que lo han acortado de tal manera que pues demora muy poco tiempo de cultivo. Todo eso es lo que hace pues, la industrialización y como el afán de producir alimentos a gran escala. Lo más curioso es que el maíz que generalmente se produce a nivel mundial no es ni siquiera para que no lo comamos nosotros ni los animales, eso es para biocombustibles, para aceites, para cantidad de cosas que eh, pues como que no son utilizadas para alimentos y sí se está deteriorando el suelo de una manera pues muy drástica. No sé si respondí tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, aquí está como la guía técnica del frijol.
de uno como este no era el que yo les iba a mostrar. No sé por qué abrí ese. Era este. Abrí el equivoco. De la Cámara de Comercio de Bogotá hay también manualitos con guías técnicas de los cultivos que les pueden ser muy útiles. Entonces, este se aplica pues a Colombia como tal y es del año entonces aquí están 100 como los glosario de terminología de cada uno. Entonces aquí está la ficha del producto del frijol, o en este caso pues de nuestra hortaliza que es el frijol. Se puede llamar frijol, judía, caraota, poroto, y pues tiene ciertos nombres comerciales dependiendo del país en el que se consuma. Su nombre científico pues es Phaseolus vulgaris, es de la familia de las leguminosas, y pues este sí es originario de países como México, Perú y algunas zonas de Norteamérica. Entonces este sí es americano, no es traído de tan lejos, por ejemplo, como las crucíferas que sí son ya de Asia. Entonces hay alrededor de más de 35 especies, pero pues las que son más conocidas son Phaseolus vulgaris, lunatus, cocineus, acutífulos, que son pues, dependiendo del color, son como el bola roja, este que nosotros llamamos cargamanto, el sangre de toro, está también el que es negro, que son los caraota. O sea, generalmente nosotros conocemos como muy pocos frijoles. Aquí pues nos muestra como cuál es el principal productor, en este caso era Myanmar, India, Brasil, Chile y Estados Unidos. Entonces aquí pues ya se da también como la parte de departamentos productores en Colombia, que pues básicamente es el Huila, miren. Para el 2013, esto es del 2013. Entonces, Huila y Tolima y Cundinamarca. Bien. Ya como tal, pues empezamos a hablar de las generalidades, que pues, es lo que nos compete sobre todo hoy, y es la altura del mar. Se adapta a varios pisos térmicos que van desde los 900 hasta los 2700 metros sobre el nivel del mar. Requiere una temperatura entre los 15 y 27 grados Celsius. Aquí sí ya empezamos a hablar un poquito de la parte de clima cálido, se puede adaptar también al clima cálido. Requiere una humedad relativa de 60 a 75% y pues requiere 500 milímetros año de precipitaciones o de agua. Entonces, si se dan cuenta, este requiere bastante agua. Los otros requerían 400, 350, este requiere mucho más. En cuanto a los suelos a los que se adapta, pues suelos trancolinosos y trancoarcillosos, también profundos, precisamente porque esta planta, dependiendo de la que nosotros sembremos, es enredadera y ella va a requerir pues poder arraigarse muy bien. Y pues el pH, si se dan cuenta, está entre 5.5 y 6.5, igual que los otros. Entonces, en este caso, pues no hay problema de que nosotros vayamos a hacer esa asociación que vamos a hacer. Se requiere también, como los otros suelos, que sean bien drenados y pues se pueden adaptar a diferentes condiciones de suelo y topografía. Entonces, este cultivo es como muy versátil, se puede utilizar de muchas maneras y eso es algo bueno. Se desarrolla de manera adecuada la planta entre 15 y 27 grados Celsius. Entonces,
hay que también tener en cuenta lo de las temperaturas precisamente para saber pues si nos va a funcionar o no nos va a funcionar. Y pues pasa lo mismo que con el brócoli, las altas temperaturas aceleran el crecimiento de las plantas y las bajas los retardan. Entonces, se pueden generar daños irreversibles cuando son temperaturas externas y es una especie más de días cortos, entonces pues no requiere tanta luz, sino se requiere pues, se puede limitar la influencia de días como a 6 horas luz, o sea, poca luz requiere, y esto puede retardar su proceso de floración y madurez. Entonces, lo que hacemos nosotros es que se siembra pues en las épocas adecuadas precisamente para que no tenga como exceso de luz, porque se puede retardar, o sea, puede generar ciertos problemas en la planta. Entonces, nos habla que en Colombia están ubicados los cultivos de miel a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, está como el resumen de todo lo que estábamos hablando. Y pues sobre todo consume agua. La planta es cuando está en la etapa de floración y formación de vainas. Entonces, en este caso, hay que subir la cantidad de agua, hay que incrementar el riego en estas etapas. Cuando ustedes vean que ya empezó a generar flores, que va a empezar a generar vaina, hay que regar mucho más para pues propiciar el crecimiento adecuado de ellas. No es tolerante a déficit ni exceso de agua. Entonces, hay que estar también muy pendientes de eso porque a veces sucede que llueve mucho y se nos encharca la planta. Y pues aquí ya hace como énfasis en que las zonas costeras, la selva y la altillanura no son como aptas para este tipo de cultivo, pero pues, ¿por qué? Básicamente por el cambio de condición. Por ejemplo, en la altillanura a veces puede hacer sequía, a veces puede llover, en la selva lo mismo, a veces es muy húmeda, y en la zona costera igual, y hay como muchos vientos y ciertas cosas que afectan la producción del frijol. Y pues, si se dan cuenta, miren, lo que yo les decía, las condiciones del suelo varían dependiendo del sitio donde se vaya a sembrar pues, el frijol como tal. Aquí ya pues les muestran las plantitas. Y aquí está pues como las etapas, cuántos días han pasado, cómo se va a ver la planta. Miren, lo que yo les decía a ustedes, empieza como el ciclo. Aquí, las propiedades químicas, físicas, lo que debe tener, y aquí nos hablan por ejemplo de frijol bola, radical, miren, y nos dan como las condiciones nutricionales que tiene el frijol. El ciclo fenológico, que era yo lo que les decía, que ustedes lo pueden ver, miren, entonces está desde que está en raíz hasta que ya está listo para cosechar. Y aquí pues básicamente nos dice que tenemos un ciclo de 62 a 77 días después de la siembra, que ya está listo pues, para cosechar. Y aquí nos va a decir, nos podemos guiar mucho más fácil porque podemos saber como la fase que está y qué se va a dar. Sí, Patricia, ya ahorita tomo asistencia. Es que voy a hacerlo preferiblemente al final de la clase. Igual, pues, aquí han estado pendientes. Y aquí, pues, ya lo que les decía, las variedades, miren, aquí hay como unas foticos. El mungo, que este mungo o mongol, es el que se utiliza sobre todo para las semillas, las raíces chinas que nosotros comemos, los germinados. Está este, que es el que también pues, se consume como muy seco. Bien, aquí están los bolones o bola roja, que nosotros también conocemos, el morado, el blanco, los cargamantos que yo les decía, miren, aquí están como las que nosotros podemos observar. Entonces, sí, que son altísimas variedades de frijoles y nosotros conocemos muy poquitos. Conocemos, no, consumimos muy poquitos. Entonces aquí pues ya habla más como de las actividades del cultivo, cómo se debe hacer, planeación, establecimiento del cultivo, como las fases que se deben seguir,
cosecha, post cosecha, la parte de la comercialización, pues ya en este caso no sería comercialización en nuestro caso, sino la parte pues de consumo por nosotros mismos. Y pues aquí les explico como una por una, y ahorita les comparto todo esto, son varios. Miren, entonces, ¿qué se debe hacer antes del cultivo, durante el cultivo, después del cultivo? Lo de las plagas y enfermedades que hay, también que lo afectan, miren. Entonces, aquí está, esa era la tareita que yo les dije a ustedes que hicieran. Aquí les estoy colaborando, entonces, para que ustedes ya vayan viendo. Y aquí pues habla también de fertilización y riego, lo de las condiciones de fertilización, aunque esto ya es pues como tal para producción industrial, el riego, miren cómo se puede realizar. Entonces, miren, entonces, cantidad de contenido de humedad, entonces ya ustedes pueden hacer eso, les voy a mostrar. Entonces, cuando uno mira el grado de humedad del suelo, lo puede utilizar con la mano. Entonces, miren, si está húmedo, va a chorrear agua cuando lo aprieta. Si está seco, pues está polvo seco, bajo se desmorona y no se aglutina. Miren, el aceptable es que se forma una bolita y se aglutina con presión. El excelente es que se forma una bolita, se aglutina y pues es amasable. Entonces aquí ustedes pueden tener en cuenta todo esto para saber si regar o no regar. Porque pues en ocasiones no sabemos. Y aquí pues nos habla de las prácticas de cosecha, pues que se realiza previamente una planeación para pues hacerla. Lo que yo les decía, en este caso como tiene vaina, lo que podemos hacer es que se corta con unas tijeras la vaina, se debe desinfectar. Este grano tiene una gran particularidad, la gramínea, y es que básicamente nosotros podemos tenerlo consumos frescos, deshidratados, se puede congelar, es como muy maleable, se puede utilizar en harinas y tiene una gran durabilidad. Entonces, eso es como muy bueno en este tipo de productos. Y aquí lo mismo, está como, miren cómo se debe realizar, arranque, selección, secado, y como de los meses que se demora. En la post cosecha, miren lo mismo. La trilla del grane, lo que les decía, que se puede congelar, que se puede, hay productos de estos enlatados, los puede uno preparar y lo puede ya dejar listo también, lo puede hacer en el curtido, entonces es algo muy muy bueno. Aquí ya pues nos muestra como los costos de producción que se tienen, dependiendo pues de la producción como tal del frijol, que eso también es por lo que les decía, es interesante. Y aquí pues tenemos las presentaciones más comunes, y aquí ya todo esto es pues como la parte económica que ya le compete pues a Cámara de Comercio como tal. Listo, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Señora Mary. Profe, el ideal es cortar la vaina cuando ya esté no verde, sino en un tono medio que es como medio amarillenta, pero no seca del todo. Sí, está como amarillito pálido, porque ahí ya nos indica pues que el trigo ya se ha formado, y también sabe uno es porque intenta abrir la vaina y abre fácil. Si está muy dura que tú las pichas y no abre, pues todavía porque está bicho la planta. Listo, ahí les acabé de compartir el registro de asistencia, por favor, para que lo llenen. Bueno, entonces,
vamos a parar ahí y pues voy a responder rápidamente las preguntas porque Sandra requiere pues darnos como unas indicaciones para todo lo que tiene que ver con la salida del sol, del sábado. Lorena, se escucha mucho ruido de fondo, creo que hay un micrófono prendido. ¿Nos ayudas? Sí, es de la señora Amerita Lucía. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta que me hicieron de lo del ajo, el ajo efectivamente requiere una gran fertilización, requiere muchos nutrientes para la parte de la producción comercial, precisamente porque pues debido a los componentes que tiene, va a requerir mucho lo que es nitrógeno, fósforo, potasio y también pues todo esto se debe estar incorporando antes de la siembra. Entonces es importante que se haga pues todo lo que es una rotación de cultivos como habíamos hablado, de tal manera que no se vaya a generar un problema en el suelo. El ajo, y hay muchas hortalizas que son muy exigentes en nutrientes, pero si se hace el correcto manejo no hay ningún problema. Entonces, sí se requieren bastantes nutrientes, lo que era lo que tú preguntabas, sí consume bastantes nutrientes del suelo. Entonces, lo que puedes hacer es previamente aplicar una buena fertilización o un buen abonado si quieres sembrar ajo. En cuanto a la fresa, es mejor propagarla por estolón o por planta. Voy a mostrar qué es el estolón. La fresa tiene una particularidad y es que una vez nosotros tenemos la planta ya lista, ella va a empezar a sacar como estos latiguitos, ¿no? Como estas ramitas así, y aquí perfectamente nosotros sembramos esto, esperamos que enraice, quitamos acá, cortamos acá, y ahí vamos a tener una nueva planta. Entonces, es mejor hacerlo de esa manera, miren. La propagación es mejor y es más fácil así. Cuando empieza a colgar, nosotros la volvemos a sembrar y ya, lo que hace uno es que cuando tenga raíces, se corta y listo. Por semilla no es fácil. Entonces es por esqueje, profe. Sí, señora, Que pero por el color, o sea, tú tienes que esperar a que ella saque como ese látigo, lo siembras. Esperas que saque raíz y ahí sí lo cortas. Si lo cortas antes, probablemente se te dañe la planta. O sea, no, la planta que vas a obtener nueva no te va a dar porque pues tiene que tener sus raícitas. ¿Listo? Y lo de la canela, ahorita les comparto el video. Entonces le doy ya paso a Sandra, que son las 7:51 para que nos dé las indicaciones. Listo, Lorena, muchas gracias. Bueno, pues contarles que desde Prudencia estamos muy contentos con el curso.